esté consagrada a ti, Señor, que a mis manos pueda hallar el impulso de tu amor, que mis pies tan solo en pos de lo santo puedan ir, y que a ti, Señor, mi voz se complazca en bendecir. Lávame en tu sangre, Salvador. Estimados hermanos de la fe, amigos y todo aquel que es motivado por el Espíritu Santo a escuchar su palabra, les invitamos cordialmente a escuchar el mensaje que Dios tiene preparado para nuestras vidas. La palabra de Dios que nos ayuda a descubrir la voluntad de Dios en nuestras vidas. Siéntanse regocijados de esta gran bendición. Que Dios los continúe bendiciendo, amados hermanos, amigos y conocidos. ¿En qué tiempo estamos? Estamos en el tiempo de la gracia y muchas personas dicen que ya no debemos someternos a las leyes y preceptos de Dios. Y tenemos un abanico muy grande de religiones, de sectas que prohíben unas cosas y otras cosas no prohíben. Más aún, usted en la Biblia encuentra 616 preceptos dados por nuestro Dios. Debemos entender o debemos clasificar los preceptos y ordenanzas de Dios en dos grupos. Primero, los preceptos rituales. En el Antiguo Testamento había 7 fiestas sagradas y según las posibilidades económicas, diversos tipos de sacrificios: palomas, toros, ovejas, levadura. Y lo que sí es claro, que en el tiempo de la gracia ya no rigen los preceptos rituales. Ya no debe usted viajar a Jerusalén y cumplir las 7 leyes fundamentales de adoración que se daba en el Antiguo Testamento. Pero tenemos los preceptos morales, los preceptos de conductas. Estos siguen vigentes. He aquí un problema. Muchas personas, sobre pretexto que están en la gracia, cometen pecado, desobedecen a Dios con cosas que están vigentes y estarán hasta el fin de los tiempos. Vamos a estudiar 7 preceptos básicos del cristianismo. Antes que nada debemos entender qué es un precepto y hemos buscado las 2 definiciones
que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española. Precepto, su primera definición es una orden o un mandato impuesto o establecido por una autoridad. Si usted y yo creemos que la Biblia es la palabra de Dios, todo consejo es una orden o un mandamiento impuesto por Dios. La Biblia es la fuente de nuestros preceptos. La segunda definición que nos da el diccionario de la Real Academia de la Lengua Española nos dice: cada una de las instrucciones o reglas que se dan o establecen para el conocimiento o manejo de un arte o facultad. Esta definición nos aclara algo. ¿Usted quiere ser cristiano? ¿Usted dice ser seguidor de Dios? Debe seguir estas reglas para poder cumplir a cabalidad lo que Dios pide. Es decir, el precepto es una orden de Dios para instruirte en el arte de ser seguidor de Él. Teniendo claro que es un precepto y habiendo separado los preceptos rituales de los de moral y conducta, vamos a empezar viendo el primer consejo que nos da nuestro Dios, la primera orden. Y la encontramos en Proverbios 22, del 17 al 19, que también es nuestro texto base. Dice la palabra de Dios: inclina tu oído y oye las palabras de los sabios, y aplica tu corazón a mi conocimiento, porque es cosa deleitable que la guardes dentro de ti, y se afirmará en tus labios, para que tu confianza esté en Jehová. Te le has hecho saber hoy a ti también. Mis queridos hermanos, lo primero que debe hacer todo creyente es buscar la sabiduría. Y aquí, mis queridos hermanos, nos manda a inclinar nuestro oído y oír las palabras de los sabios. Entonces, ¿cuáles son las palabras de los sabios? Las palabras que Dios nos da por boca de sus siervos. Cuando usted se congrega, está inclinando su oído, está abriendo su entendimiento para que las palabras de sabiduría de Dios vayan a su vida. Y esto es fundamental para todo. Cómo actuar, qué hacer, qué decisión tomar, usted lo va a encontrar en las Sagradas Escrituras. ¿Qué hace el portador del mensaje? Explicar qué dice Dios con su palabra. Luego nos dice: aplica tu corazón a mi conocimiento, porque es cosa deleitable que la guardes dentro de ti. Escuchar el mensaje de Dios no debe ser una obligación. Usted debe hacerlo con amor. Imagínese que haya un libro de instrucciones donde le dice cómo no sufrir. Fabuloso, ¿no? Pues claro que existe, esta es la Biblia. Imagínese un libro de instrucciones donde le dice cómo ser buen esposo, buena esposa, buen padre, buena madre o un buen hijo. Esto no existe y es la palabra del Señor. Entonces nosotros debemos inclinar nuestros oídos, oír las palabras de la prédica porque nos agradan, porque vivimos enamorados de Jesús, porque el Señor es nuestro primer amor. Si usted se deleita en Dios, venir al culto debe ser algo agradable, algo que lo motive, más allá del afecto que tenemos por nuestros hermanos y amigos. Un gozo verlos todos los domingos, estrechar su mano, pedir que Dios lo bendiga, orar por sus peticiones. Usted debe deleitarse por la ley del Señor, debe deleitarse por obedecer a Dios.
se afirmarán tus labios, porque tu confianza está en Jehová. ¿Dónde está su confianza? En estos días de pandemia, vemos que hemos puesto nuestra confianza en cualquier cosa. Por ahí he sido consultado por amigos y hermanos sobre si es bíblico que la pandemia es un dictamen del Apocalipsis. Por ahí otro hermano me decía que este virus era inexistente, que simplemente con hierba luisa y paracetamol se curaba. Vemos, mis queridos hermanos, que no se busca la sabiduría de Dios. Se escucha cualquier cosa. Y de verdad que esta pandemia nos ha hecho escuchar absurdo y medio. Absurdo y medio. Cosas que están lejanas a la ciencia, cosas que están lejanas a la Biblia. Para seguir al segundo punto de los preceptos de Dios que vamos a estudiar, vamos a recordar cosas que se predican aquí cerca. Quien usa mascarilla le falta fe. Quien se vacuna no es creyente. Mis queridos hermanos, ¿qué nos dice la palabra del Señor? Proverbios capítulo 22, versículo 3. El prudente ve el mal y se esconde, pero los ingenuos pasan y reciben el daño. La palabra de Dios nos ordena, nos instruye para ser discípulos de Jesús en ser prudentes. El prudente ve el daño y se aleja de él. Nosotros somos prudentes si sabemos que hay un virus respiratorio. Y hago la aclaración, un virus que en sus primeras variantes afectaba los pulmones y en las nuevas variantes Omicron y Oflurona afectan las vías respiratorias superiores, o dicho de otra manera, las fosas nasales. Debemos apartarnos de los lugares concurridos, debemos usar mascarilla, debemos vacunarnos, porque nosotros vemos el mal y nos alejamos, porque ese es un precepto de Dios, eso no me lo he inventado yo. Y solo para aclarar ciertos conceptos fundamentales de la fe. La marca de la bestia no tiene nada que ver con que usted vaya a un centro comercial o no, sino que se hace una estatua del anticristo resucitado. El falso profeta hace que esa estatua hable y se ordena que todos los moradores de la tierra adoren esa estatua. Y al que no la adora no le permiten comprar ni vender. Leemos solo la parte de no comprar y vender y decimos que es la marca de la bestia. Y aquí la pregunta es, ¿quién es la bestia? No leemos la Escritura, no nos deleitamos en la ley de nuestro Dios. Segundo, las vacunas tienen más de 200 años que existen, queridos hermanos. Vacuna viene de vacuno, porque los doctores ingleses vieron que las personas que ordeñaban vacas no les daban viruela, que fue la pandemia que más tiempo azotó a la humanidad. Entonces vacunarse, usar mascarilla, tener distanciamiento, es obedecer a Dios, porque nosotros somos prudentes, vemos el mal y nos escondemos, nos apartamos. El día de hoy veo que hacen retiros y encuentros porque sí tienen fe, pero no sé a qué. Debemos entender, mis queridos hermanos, que todo cristiano debe ser prudente. Alguna ocasión escuchaba al pastor Adrián Rogers que hacía una pregunta muy interesante. ¿Por qué fracasó Salomón, el hombre más sabio del mundo? ¿Y por qué tuvo éxito Ruth, la moabita, antepasada de Jesús, siendo una mujer extranjera y viuda? La diferencia fue la prudencia. Usted debe ser sabio, es decir, escuchar la voz de Dios y obedecerla, pero debe ser prudente. El prudente se aparta del daño, sea este físico, como es el caso de una enfermedad,
y sea este moral. ¿A qué me refiero con daño moral? Si usted es un hombre casado, no es prudente que se reúna a conversar a solas con una dama. Si usted en su época de juventud consumía bebidas alcohólicas, no es prudente que en la actualidad se reúna en la fiesta de sus amigos donde sepa que va a haber alcohol. Eso es ser prudente. Luego pecamos y le echamos la culpa a Dios. Es que Dios no me sostuvo, Dios no me protegió. Mis queridos hermanos, el prudente ve el mal y se esconde, se aparta. Es mejor que le digan cobarde. Cobarde, sí, cobarde. Por apartarse del mal, por querer obedecer a Dios. Pero si usted desiste en ponerse mascarilla, desiste en vacunarse, entra en la categoría de ingenuos. Aquí el texto sagrado también lo puede traducir como tontos. Reciben el daño por no hacer caso. Entonces, mis queridos hermanos, si usted quiere librarse del pecado, del adulterio, del divorcio, de la enfermedad, la solución es ser prudente. Yo a mis alumnos les tengo un dicho: es mejor estar encerrado que estar entubado. ¿Quiere usted que le hagan un orificio y le metan un tubo para que el aire llegue a sus pulmones? No quiere, ¿no es cierto? Manténgase en su casa. Hay bastante que hacer. Los que trabajamos en teletrabajo tenemos muchas cosas que hacer. Hay cosas que arreglar en la casa, hay buenos libros que leer, está la Biblia. Entonces, mis queridos hermanos, es mejor estar encerrados que entubados. Eso es definitivo. El tercer precepto de Dios me parece muy importante y los invito a abrir Proverbios 22, del 24 al 25. No hagas amistad con el iracundo, ni andes con el hombre irascible, no sea que aprendas sus maneras y tiendas trampa para tu propia alma. No se junte con el peleón. No se junte con el problemático. Si usted conoce a alguien que de la nada hace coraje, que de la nada busca el pleito y el problema, manténlo lejos de tu vida. Veamos dos razones fundamentales. La primera, usted puede recibir un daño que no estaba en su mente. ¿Y a qué me refiero? En esta crisis social que vive nuestro país, donde tenemos cada día más muertos por sicariato que por COVID, ha habido muertos inocentes. ¿Quiénes son los muertos inocentes? Los que acompañaban, los amigos de el que sí se dedica a delinquir y al sicariato. Inclusive deportistas famosos han muerto simplemente por estar conversando o festejando, entre comillas, con un amigo que sí seguía estos pasos. No te juntes con el que delinque, no te juntes con el sicario, vas a tener problemas. Y lo segundo que nos dice la Escritura: no sea que aprendas sus maneras y tiendas trampa a tu alma. El que anda con lobos aprende. Entonces, usted debe alejarse de toda persona peleona, problemática, de toda persona que hace coraje si hace sol, si hace coraje que está nublado, que todo lo ve problema. Debemos entender que una de las características del Espíritu Santo es el dominio propio. Todos nos vamos a molestar porque nos ofenden, porque nos tratan mal, pero el dominio propio es poder dominar nuestro enojo y no caer en la categoría de irascibles, ni iracundos, ni rencillosos. Eso lo dice nuestro Dios.
El cuarto precepto, mis queridos hermanos, si lo hacemos caso, nos libraríamos de muchos problemas. Y lo vemos en Proverbios 22, del 26 al 27. No estés entre los que se estrechan la mano, entre los que salen fiadores de deudas, si no tienen con qué pagar, porque han de quitar tu cama de debajo de ti. No sea garante de nadie. Escúcheme bien, no sea garante de nadie, que es mi amigo, que es mi amiga, que yo lo conozco desde pequeño. Le doy por seguro que si usted es garante, lo primero que va a perder es el amigo. Y lo segundo, a usted le va a tocar pagar el dinero. Es algo que todos conocemos, que cuando quieren que pongamos nuestra firma de garante, ¿qué hacen? Nos llaman, nos tratan con halagos, que tú eres mi hermano, que tú eres mi amigo, que eres más que si fueras de mi sangre. ¿Y qué pasa cuando no pagan? ¿Responden al teléfono? No seamos garantes de nadie, porque le van a terminar cobrando a usted. Y no solo eso, la Escritura nos dice que le van a quitar hasta su cama. Entonces Dios te dice, escucha las palabras de Dios, sé sabio, sé prudente, no te metas con el peleón, no seas garante de nadie. El quinto precepto a mí me trae muy buenos recuerdos y ya mismo les voy a decir por qué. Piensa mucho cuando comes con extraños. Veamos Proverbios 23 del 1 al 3. Cuando te sientes a comer con algún gobernante, considera bien lo que está de delante de ti y pon cuchillo a tu garganta si tienes gran apetito. No codicies sus manjares delicados, porque es pan engañoso. Muchas veces somos invitados a comer por grandes personalidades, no porque sientan afecto hacia nosotros, sino por situaciones de trabajo o algún tipo de compromiso social. Cuando te invite a comer tu jefe y te dice si quieres repite, tú di no, pon cuchillo a tu garganta. En algún tiempo, algunos años, trabajé en una empresa transnacional de bioremediación. Y llegó una empresa, el gerente de una empresa de los Estados Unidos y otra empresa de Quito, a visitar a un cliente importante en el puerto del Morro. Obviamente fuimos y todo, y de regreso fuimos a un restaurante. Y me dijeron, Antonio, si quieres repite. Y este texto salió a mi mente en el momento. Yo dije, no, gracias, estoy satisfecho. Terminamos de comer y ellos hablaban de un empleado que le decían que era un afrentoso, que nunca había comido en su vida, que en días anteriores lo habían invitado a comer y había repetido. Dentro de mí dije, cuán sabio que es Dios, cuán sabio que es Dios. Recuerde que el avaro detesta compartir. Si usted, por situaciones de estudio, situaciones laborales, situaciones de negocios, le toca comer con un señor muy importante, sírvase, coma, y si le dice, ¿deseas más? No. Entonces, cuidado cuando comes con extraños. Su afecto muchas veces no está contigo. Hago la aclaración, no estoy hablando de una comida familiar o una comida entre hermanos de la iglesia, donde todos nos queremos, nos apreciamos, y si alguno pone algo, lo hacemos con mucho cariño. Pero cuando sales a comer con el rector, con el director, con el presidente de una empresa, pon cuchillo a tu garganta. Y si tienes hambre, espera llegar a tu casa. ¿Estamos? Veamos el sexto precepto, y quizás a la mayoría no les va a gustar esto. Veamos Proverbios capítulo 19, versículo 15. La pereza hace caer un sueño profundo
y el alma negligente padecerá hambre. Estamos en la época del facilismo, el control remoto, la lavadora, la secadora, todo automático. Y las personas tienden a ser perezosas. Es un halago que el domingo levantarse 12 del día, 1 de la tarde de dormir. Es un halago no tener que trabajar, porque la pereza hace caer un sueño profundo. Y aquí entendamos algunas verdades. Cuando usted es perezoso, Dios le va a estar garantizando que va a padecer hambre, que no va a tener para comer. Usted debe ser no puede ser negligente, debe ser diligente. Si usted es un estudiante, debe ser esforzado en el cumplimiento de sus tareas. Si se dedica a los quehaceres domésticos, debe ser esforzado y cumplir a cabalidad sus quehaceres domésticos. Si usted es un trabajador, debe ser cumplido con sus reportes, debe ser cumplido con todo lo que le pide el patrono. Si usted es estudiante de la palabra del Señor, debe ser preocupado por conocer las palabras en el griego, hebreo, arameo, ver qué mismo quiso decir el texto. Dios es un Dios de gente trabajadora, no de vagos, no de perezosos. Muchas veces nos quejamos: no tengo que comer. La pregunta ¿es usted diligente? Mi abuelito era un hombre muy sabio y él me decía que el acomedido come pan bueno en cualquier lado. Entonces, sea acomedido donde a usted lo manden, desde su casa al trabajo, sin que le pidan barra, limpie, ayude, colabore en cualquier actividad, así no le estén pagando por eso. Que se pueda decir de usted que es trabajador, que es acomedido, se puede decir de usted que es una persona diligente en su trabajo. Todos queremos ser como José, que llegó a ser primer ministro de Egipto, pero recordemos que antes fue el capataz de la hacienda que él trabajaba, porque era el mejor trabajador, el más cumplido, el más ordenado, el más puntual, el que llevaba las cuentas correctamente. Entonces, el sexto precepto es no ser perezosos, sino ser trabajadores y diligentes. Y el séptimo precepto, mis queridos hermanos, es el que más problemas ha tenido la humanidad. Veamos 1 Corintios capítulo 6, versículo 18. Huid de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, mas el que fornica contra su propio cuerpo peca. La palabra que se traduce como fornicación es porneia, que se refiere a acto inmoral. Cuando habla de fornicación, está hablando sexo fuera del matrimonio, sexo con animales, sexo antes del matrimonio. Y aquí vamos a ver dos tipos de implicaciones. La primera, la implicación con Dios. El cuerpo que tiene a usted no le pertenece, le pertenece a Dios. Este cuerpo es templo del Espíritu Santo. Cuando usted comete el pecado de fornicación, está atentando contra la propiedad de Dios y tiene un problema muy grave. Sea como animal, sea antes de casarse, sea fuera del matrimonio. Entonces, mis queridos hermanos, recuerden que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Qué te está diciendo? Que no vas a tener misericordia si tienes ese pecado. No hay atenuantes, no hay buenas obras. En cualquier otro pecado, recuerde que esos pecados están fuera del cuerpo y puede obtener misericordia de Dios. Pero el que fornica y adultera
no va a tener misericordia del Señor. La segunda implicación de la fornicación es sus graves efectos. ¿Qué le pasó al rey David por el pecado que cometió con Betsabé? Sus hijos murieron por sangre y en batalla. ¿Qué le pasó a Sansón? Mis queridos hermanos, la fornicación definitivamente es lo que más perjudica de todos los preceptos que Dios nos da. La fornicación que produce divorcio, maltrato, que los hijos se críen sin el padre o de la madre. Y no solo eso, la fornicación es el padre de la delincuencia. Padres ausentes porque tienen doble o triple vida. Padres que no pueden estar en la crianza de sus hijos porque tienen otra dama que atender, otra familia que atender. Entonces, mis queridos hermanos, la palabra de Dios nos dice: huir de la fornicación. Sople, corra, no se mete en ese problema. Si usted todavía es soltero, espere a casarse. Si usted es casado, Dios se lo permite solo con su esposa, con su esposo. Recuerde que a los fornicarios y a los adúlteros los juzgará Dios. ¿Usted quiere misericordia el día del juicio? ¿Quiere misericordia el día del juicio? Huya de la fornicación. ¿Qué podemos recordar en esta mañana? Nos manda Dios a obedecer palabra de sabios, que busquemos la sabiduría que encontramos en la Escritura. La palabra de Dios nos manda a ser prudentes. Use mascarillas, vacúnese y huya del pecado. La palabra del Señor nos manda a apartarnos de la persona peleona, de la persona problemática. La palabra de Dios nos manda a no ser garantes de nadie. Vas a perder hasta tu cama si eres garante. La palabra de Dios nos manda que si comes con jefes, con gobernantes y gobernadores, que pongas cuchillo a tu garganta y no pidas más. Recuerde que el avaro le va a dar de mala gana y más bien va a ser para hablar mal de usted. La palabra de Dios nos recuerda que no hay que ser perezosos, sino trabajadores y diligentes donde Dios nos ponga. La palabra de Dios nos recuerda que debemos huir de la fornicación, porque los fornicarios y los adúlteros los juzgará Dios. Y aquí viene, mis queridos hermanos, un reto que Dios nos da. Y yo quisiera ver si usted está dispuesto a aceptarlo. ¿Usted está dispuesto a obedecer los preceptos de Dios? ¿Está dispuesto a obedecer los preceptos de Dios? Dios los bendiga y recuerde, los preceptos de Dios son vida eterna y paz y seguridad en este mundo. Amén. Y Dios los cubra y llene de bendiciones.